Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Muchas gracias a todo nuestro público por seguirnos. Si queréis apoyar nuestro canal y la creación de nuevos audiolibros, podéis realizar una pequeña aportación en el enlace de Ko-fi. Gracias. Hoy, os presentamos el relato titulado La Torre Misteriosa, de Edward Phillips Oppenheim. He comenzado a escribir esta historia, mi verdadera historia, y mis ojos se han desviado un instante, hacia el espejo, que cuelga casi justo frente a mí. Es extraño que me encuentre sonriendo, cuando hace poco me había sentado a mi tarea, con tanta seriedad y deliberación. Pero así es. Estoy sonriendo, y no puedo evitarlo. Mírense conmigo en el espejo, y vean si ustedes también encuentran motivo de risa, en la incongruencia entre mi apariencia y el poderoso tema de los fantasmas. ¿Qué puede saber una mujer, algo corpulenta, con sentido del humor, y según mis amigos, de aspecto agradable, de poco más de 40 años, sobre fantasmas? No hay arrugas de preocupación en mi rostro, ni brillo nervioso en mis ojos, ni expresión de aprensión acechando en mi cara. Soy una persona de carácter poco romántico, que no cree en supersticiones, carente de imaginación, y poseedora de una buena dosis de sentido común. Y sin embargo, solo yo, entre los vivos, puedo contar la verdadera historia, del fantasma de la Torre Culbón. Para ello, debo remontarme a mi más tierna infancia. Nací a pocos kilómetros de Linton, en la costa norte de Devonshire, y era hija única. Nuestra casa era preciosa, de hecho, preciosa parece una palabra insuficiente. La casa, encaramada en una estrecha meseta de césped verde, se cernía literalmente sobre el mar, a 120 metros de altura, y sobre nosotros se extendía un bosque de pinos, que descendía abruptamente hasta la cima del acantilado. El único acceso era por un sendero empinado y sinuoso, peligroso al anochecer, y nunca seguro para los extraños, de los cuales, sin embargo, no solíamos ver a ninguno. El lugar es ahora un destino turístico habitual, pero en mi niñez, los turistas eran escasos, y si alguno, por casualidad, se presentaba en la puerta de la casa, el viejo Andrews, sabía que era mejor no dejarlo entrar. Haberlo hecho, habría resultado en su expulsión inmediata. Desde el mar, nuestra morada debía parecer completamente inaccesible, debido a la pronunciada pendiente del acantilado y al vertiginoso descenso. Muchas veces, vi yates acercarse a la costa rocosa, hasta donde el práctico lo permitía, para que sus dueños o pasajeros alzaran sus ojos con asombro, ante nuestra extraña ubicación. Pero imagino que lo que más les asombraba, era la curiosa torrecita, construida en la cima de una enorme roca cubierta de helechos, que parecía amenazar constantemente con caer sobre nosotros, y aplastar nuestra frágil vivienda, como un castillo de naipes. ¿Quién la construyó, y por qué? Nadie lo sabe. Había leyendas sobre ella, por supuesto, que tiempo después, fueron desenterradas, y comentadas con avidez, por una comunidad aterrorizada. Pero no existía ningún registro fidedigno, sobre su constructor, ni su propósito. Allí se alzaba, una torre maciza, pintoresca, de una arquitectura extranjera singular, y en el momento en que mejor la recuerdo, objeto de constante temor y terror, para todos los miembros de nuestra pequeña familia. Entre ella y la casa, se abría un abismo, en cuyo fondo, con la marea alta, el mar se adentraba con fuerza. Hubo un tiempo, en que había un puente de mano que lo cruzaba, y mi padre solía ir allí a fumar, e incluso convencía a algunos de sus amigos, que tenían buen equilibrio, y no se mareaban fácilmente, para que lo acompañaran. Pero eso fue muchos años antes de que yo llegara a la adolescencia, y después, nunca oí mencionarlo, y si alguien lo hacía, era conteniendo la respiración y con un estremecimiento de temor. Bien merecida se había ganado su mala fama esa torre, pues había sido el escenario de la terrible tragedia que ensombreció mi infancia. Mi padre era uno de 3 hermanos, que vivían con su madre viuda, en un lugar llamado Castillo de Munster, en los límites de Esmur, a unos 16 kilómetros tierra adentro. De estos 3 hijos, mi padre, Frank Catherall, era el mayor. Le seguía Patrick,
y el menor se llamaba Cecil. Como muchas otras madres, la señora Catherall sentía predilección por su hijo menor, y no lograba disimularla. Los tres eran extrañamente parecidos en su carácter, severos y reservados, de temperamento fuerte y vehemente, pero generosos a la vez, y apasionadamente devotos de su madre. Mi padre se casó primero, y se fue a vivir a Glencombe, donde yo nací. Mi madre nunca se llevó muy bien con la anciana señora Catherall, pero no hubo ninguna mala relación, y conservo vagos recuerdos, de algunas visitas al castillo de Munster en mi infancia. Mi abuela, por su parte, nunca devolvió esas visitas, sino que invariablemente se excusaba, debido a la peculiar ubicación de nuestra casa. Una excusa que no podíamos refutar, pues ciertamente, el descenso hasta allí no era nada agradable, para alguien que no estuviera acostumbrado a los acantilados. Sin embargo, mis dos tíos nos visitaban con frecuencia, y eran recibidos con gran calidez, cada vez que venían. Los tres hermanos parecían ser muy amigos, y pasaban la mayor parte del tiempo pescando, cazando, o practicando tiro juntos. Eran populares en el vecindario, y en general, se creía que eran tal como aparentaban, unos hermanos muy bien avenidos. Aún hoy, después de tantos años transcurridos, recuerdo perfectamente aquella tarde de noviembre, en la que los tres hermanos habían salido a cazar a Dunker y Beacon. Yo estaba sentada junto a la ventana, preguntándome cuánto tardarían en regresar, cuando de repente se abrió la puerta, y mi padre entró en la habitación. En cuanto lo vi, supe que algo terrible había sucedido. Su rostro, normalmente sonrosado y bronceado, estaba pálido como el de un fantasma, y entró tambaleándose en lugar de caminar. Estaba acurrucada en el suelo leyendo, pero me levanté de un salto, y corrí hacia él. Grité para saber qué había pasado. «No me preguntes», respondió con una voz terriblemente hueca. «No me preguntes». Me tomó en sus brazos, y me besó muchas veces, y cuando me soltó, dijo únicamente: «Adiós, mi querida Lizzie». Le pregunté a dónde iba, pero antes de que pudiera responder, mi madre, que lo había oído en el pasillo, entró para saber por qué había regresado tan pronto, y además solo. Él, no le contestó ni una palabra, simplemente la besó, como lo había hecho conmigo, hasta que ella se asustó, y aferrándose a él, comenzó a llorar. Entonces, mi padre apartó la mirada con un gran sollozo, y salió corriendo de la habitación, sin decir una palabra más. Intenté seguirlo, pero al salir, había cerrado la puerta con llave tras él. Lo oí afuera, hablando con Perkins, y luego salió apresuradamente de la casa. Mi madre tocaba el timbre con insistencia, pero aunque los sirvientes acudieron enseguida, no pudieron abrirnos, pues mi padre se había llevado la llave en el bolsillo. Mientras probaban otras llaves, recordé la ventana lateral, y corriendo hacia ella, salté al césped. Lo que vi, me dejó paralizada, muda e indefensa. El grito que intenté proferir, se me quedó congelado en los labios, y mis extremidades se negaron a responder. Al otro lado del abismo, de pie sobre una parte de la roca lisa, estaba mi padre, sosteniendo en la mano un extremo del pequeño puente por el que había cruzado, y que parecía haber cortado, para impedir que Perkins lo siguiera. Mientras lo observaba, arrojó la frágil estructura de madera al abismo, y la oí retumbar y golpear de un lado a otro, hasta que, con un estruendo espantoso, llegó al fondo, y se estrelló contra el borde dentado de una roca. Después, en media docena de zancadas rápidas, mi padre llegó al otro lado de la roca, y comprendí de repente, que pretendía arrojarse al mar. Por un instante se enderezó, y vi su poderosa y enorme figura, que parecía recortarse contra el cielo. Luego, con un gesto desesperado y salvaje, levantó los brazos por encima de la cabeza, y se agachó para saltar. Yo caí de bruces, desmayada, y cuando volví a alzar la vista, sobresaltada por un grito de horror de Perkins, mi padre ya no estaba. Después de eso, perdí el conocimiento, y durante semanas estuve entre la vida y la muerte. Cuando poco a poco recuperé la consciencia, descubrí que el tema que tanto ansiaba abordar,
pero a la vez temí escuchar, me era negado. Nadie quería hablarme de mi padre. Nadie quería explicarme por qué había cometido aquel acto tan terrible. Mencionar la torre, delante de cualquiera de los sirvientes, bastaba para que salieran temblando de la habitación. Mi madre se desmayaba, si tan solo intentaba hablar de mi desdichado padre, y Perkins se negaba rotundamente a acercarse a mí, por miedo a ser interrogado. A medida que me recuperaba, empecé a encontrar extraño que ninguno de mis tíos viniera a vernos, para acompañarnos en nuestro profundo dolor. Cuando se lo comenté a mi madre, la invadió un gran temblor, y me rogó que no volviera a mencionarlo. Sin embargo, estaba decidida a no seguir en la ignorancia, y fui persistente. De un modo u otro, lo sabría todo. Si se negaban a contármelo, me escaparía al castillo de Munster, y lo averiguaría por mi abuela, o por los sirvientes. Fui tan insistente, que mi madre finalmente cedió, y reclinándose en su silla, entre frecuentes ataques de sollozos y lágrimas, me contó todo lo que había sucedido. Escuché con avidez, de pie en un rincón apartado de la habitación, solemnemente oscura, y con la mirada fija en los pliegues de crespón negro, que colgaban sobre la frágil figura de mi madre. Supe que, apenas una hora después de que mi padre se arrojara desde la cima de la Torre Culbon, llegó la noticia de que mi tío Patrick había sido encontrado muerto entre las rocas, al pie del promontorio de Bossington, con inconfundibles signos de violencia. Se realizó una investigación sobre el cuerpo, y un viejo pastor, que había estado subiendo en aquel momento la colina desde Alercombe, declaró que había visto a lo lejos las figuras de dos hombres, forcejeando al borde del acantilado, y que uno había arrojado al otro al vacío. Entonces llamaron a mi tío Cecil, y en voz baja, y entre la profunda compasión de todos los presentes, contó su historia. Los tres habían estado cazando juntos, dijo, y regresaban por los acantilados. Había habido un pequeño altercado entre sus dos hermanos, durante la primera parte del día, que de repente se convirtió en una feroz pelea, mientras estaban en el promontorio de Bossington, preparándose para descender a Porlock. Él mismo se encontraba un poco rezagado en el momento de la crisis, ajustándose los cordones de su bota, y justo cuando se enderezaba y se disponía a avanzar, ocurrió la desgracia. Dijo que no podía decir nada más, y a pesar de su fortaleza, se tambaleó contra la mesa, y fue sacado de la habitación desmayado. Hubo una profunda conmoción entre todos los que escucharon aquel testimonio, y el propio forense parecía afectado, cuando pronunció el veredicto con voz quebrada. Asesinato contra Patrick Catherall, a manos de su hermano Frank. Al oír esta terrible historia, mi primer impulso fue no creerla. Pero entonces recordé el temperamento irascible de los Catherall, que en el pasado había llevado a muchos de ellos a cometer actos igual de temerarios, si no más pecaminosos. Y pensé en el aspecto desquiciado de mi padre, cuando irrumpió en nuestra casa aquel aciago día, y en su loca ascensión a la Torre Culbon, y sus terribles consecuencias. También recordé el testimonio desgarrador de mi tío Cecil, y la de aquel pastor, testigo de lo ocurrido, y se me encogió el corazón. La red de testimonios era demasiado estrecha. Mi padre había muerto como un asesino, y se había condenado a la eternidad, con la maldición de Caín sobre su cabeza. Lentamente, los meses transcurrían en nuestro solitario y triste hogar, y al acercarse el invierno, un nuevo terror se apoderó de nosotros. En medio de la noche, extraños sonidos provenían a menudo de la lúgubre torre, que se alzaba casi sobre nuestras cabezas. Y con el silbido del viento de noviembre, llegaban gritos y gemidos, que parecían los desahogos de un espíritu angustiado. Otros los oyeron además de nosotros, y nos llegaron extrañas historias de una figura alta y majestuosa, con túnicas ondeantes y larga barba blanca, que cuando arreciaba la tormenta, se la veía de pie en lo alto de la torre, contemplando el mar embravecido. Tales historias se extendieron, y uno a uno nuestros sirvientes nos abandonaron. Al principio me mostré incrédula, pero una tarde al anochecer, cuando el salvaje viento del oeste rugía por los valles, y la lluvia caía a borbotones sobre los acantilados en nubes rizadas, me arrastré por nuestra pequeña franja de césped, y completamente empapada,
y temiendo a cada instante ser arrastrada por el viento hacia los acantilados, me detuve con la mirada fija en la torre. Entonces, yo también la vi. Un escalofrío, más gélido que el de la lluvia torrencial, recorrió mi cuerpo tembloroso, al ver emerger repentinamente de la torre, la figura alta, que tanto conocía y amaba. Y allí, en el mismo lugar donde lo vi aquel día detenerse, entre la tierra y el cielo, antes de desaparecer para siempre, mi padre permaneció inmóvil por un instante. «Papá. Papá». Grité con todas mis fuerzas. Pero el viento impetuoso que me azotaba la cara, se negó a llevarse consigo mi voz, y la devolvió por encima de mi cabeza. Por un instante cerré los ojos, y cuando los volví a abrir, la figura había desaparecido. Entonces comprendí que había visto el espíritu de mi padre muerto. Durante un tiempo, no me atreví a recordar la escena de aquella terrible aparición, y cuando finalmente le conté a mi madre lo que había visto, ella también se sintió abrumada por el miedo, pues era nerviosa por naturaleza. Sin embargo, una tarde, pocas semanas después, reuní valor, y caminé casi hasta el borde del abismo, mirando fijamente la torre amenazante que se alzaba sobre mí. Allí no había rastro de vida, ni mortal ni fantasmal, y poco a poco, sentí que mis temores se disipaban. Me estaba dando la vuelta con un suspiro de alivio, cuando oí un arrastrar de pasos, y vi a Perkins a mi lado. Me miró fijamente, casi con recelo, por un instante. «¿Qué hace aquí, señorita Lizzie?», preguntó, mirándome desde debajo de sus pobladas cejas. «¿Quiere ver el fantasma del pobre amo? No lo verá con buen tiempo, solo se aparece en caso de tormenta». Al escuchar sus palabras me estremecí. «¿Lo has visto entonces?», exclamé. «Perkins, es horrible». El anciano se volvió hacia mí, con la voz temblorosa y llena de ira. «¿Por qué viene aquí, señorita Lizzie? ¿Cómo cree que un pobre espíritu puede descansar en su oscura tumba acuática, cuando ha sido tan gravemente agraviado?» «Le digo esto», continuó con voz ronca, extendiendo sus brazos marchitos hacia el mar, con un gesto dramático, casi majestuoso. «Su espíritu jamás descansará en paz, las olas jamás le darán un entierro digno, hasta que el señor Cecil Caceral se retracte de sus mentiras, y el mundo entero sepa que mi pobre y querido amo no era un asesino. Así se lo digo, señorita Lizzie». Se alejó arrastrando los pies, dejándome paralizada por sus extrañas palabras. Últimamente, habíamos llegado a considerar a Perkins casi como un demente, pues se pasaba el tiempo hablando solo y deambulando sin rumbo fijo. Pero sus palabras, pronunciadas con tal intensidad y seriedad, me causaron una extraña impresión. Estuve todo el día inquieta e intranquila, pero por la mañana tomé una decisión. Iría a ver a mi tío Cecil. A la mañana siguiente, antes de que nadie se despertara, emprendí mi expedición solitaria, dejando constancia, únicamente, de que había salido a dar un largo paseo. Desde el día de la terrible tragedia, no habíamos recibido ninguna visita ni mensaje, ni de mi abuela ni de mi tío, y me sentía bastante nerviosa, ante la idea de presentarme ante la severa señora Caceral. Yo sabía que mi madre no le caía bien, y a mí, nunca me había prestado mucha atención. Pero para mi edad, tenía una determinación admirable, y me mantuve firme en la tarea que me había impuesto. El camino al castillo de Munster se extendía a través de una vasta extensión de páramo, árido y desolado en aquella fría mañana de noviembre. Nubes blancas de niebla descendían de las colinas, empapando mi abrigo y mis cabellos por momentos, y a menudo tenía que vadear los arroyos crecidos, que cruzaban el sendero accidentado. Aún así, seguí adelante, aunque a veces, me azotaban ráfagas de viento, que casi me hacían perder el equilibrio. De vez en cuando, una solitaria cabaña se alzaba contra el cielo gris o las colinas negras, pero no me encontré con un solo ser humano, hasta que tras 5 horas de caminata, las lúgubres torres del castillo de Munster se alzaron ante mí. ¿Cómo me latió el corazón entonces? Olvidé lo débil y cansada que estaba,
al entrar en el gran patio, y tocar tímidamente el timbre. Nadie respondió, así que, como la puerta estaba abierta, entré, y me senté en una de las sillas de roble talladas. Al poco rato, un sirviente alto y de aspecto serio, cruzó el pasillo, y retrocedió asombrado al verme. Me levanté, y expliqué mi presencia. No podrá ver al señor Cecil, señorita, dijo, mirándome fijamente, como si yo fuera un extraño insecto. Regresó del extranjero ayer, es decir, lo trajeron enfermo. La señora Catherall está ahora con él. Si gusta sentarse y esperar, anunciaré a la señora su llegada. Se apartó, y abrió una puerta al otro lado del pasillo. Aproveché la oportunidad, y lo seguí sigilosamente, a través de 2 grandes salones, hasta llegar a uno más pequeño, en cuyo umbral se detuvo, y les dijo algo a sus ocupantes en voz baja. Antes de que terminara, me escabullí junto a él, y entré en el salón. En una silla de enfermo, cubierto de magníficas pieles, y junto a una chimenea crepitante, yacía mi tío Cecil. Su rostro era delgado y demacrado, y sus grandes ojos marrones, parecían brillar con una luz intensa pero cansada. A su lado estaba mi abuela, majestuosa y hermosa como siempre, con su cabello gris, recogido en gruesas trenzas alrededor de la cabeza, y una mirada furiosa, que resplandecía en sus ojos aún brillantes. «Niña, ¿cómo te atreves a venir aquí?», dijo en voz baja, cargada de una intensa ira. «¿Qué es lo que quieres?». Antes de que pudiera responder, mi tío Cecil se levantó de un salto de su silla, con un grito de sorpresa. «Dios mío», exclamó. «Es su hija. Es la hija de Frank. ¿Por qué has venido, pequeña?». Me acerqué a él, temblando de emoción, y me esforcé por controlar mi voz. «Tío Cecil», dije. «He venido a verte, porque el fantasma de mi padre, clama día y noche desde la torre Culbon y Perkins, dice que no se calmará, hasta que tú hables. Me he enterado de todo lo que pasó, el día en que mataron al tío Patrick». Un grito, como pocos labios mortales han proferido, brotó de los temblorosos labios de mi abuela. El tío Cecil temblaba de pies a cabeza, como si tuviera fiebres mortales. Los miré a ambos, asustada y desconcertada, pero sin la menor intención de retirar mi pregunta. «Hija mía», exclamó mi abuela con voz temblorosa por la pasión. «¿Por qué has venido aquí, con esta historia descabellada sobre el fantasma de tu padre? ¿Qué puede saber tu tío, sobre aquel día miserable, que no haya contado ya? Vuelve a casa de inmediato. Espera. Enviaré a alguien contigo para que te acompañe». Y extendió la mano hacia el timbre. Mi tío Cecil la detuvo con suavidad, pero con firmeza. Tenía una expresión nueva en el rostro, que no me gustó nada, aunque me infundió esperanza. «Madre», dijo con calma. «Ha llegado el momento de hablar. No moriré con este pecado en mi conciencia. Lizzie, tu padre no era un asesino. Fui yo quien arrojó a Patrick por el precipicio». Lo miré, y pensé que debía estar soñando. Con un gran sollozo de agonía, mi abuela lo abrazó, y le imploró que se callara. «Está delirando», me dijo con vehemencia. «No le hagas caso, está delirando». «Cecil, cariño, ¿de qué sirve esto? Cállate, por favor, cállate, por tu bien». «Madre, no puedo», balbuceó mi tío. «Dios mío, no puedo». «Lizzie, toca el timbre». Obedecí mecánicamente. Le hizo una pregunta al sirviente que apareció, quien respondió afirmativamente. 1 minuto o 2 después, hicieron pasar a un clérigo a la habitación. «Señor Grayson», dijo mi tío Cecil, extendiendo la mano suplicante hacia mi abuela, que estaba arrodillada a su lado. «Quiero que escuche unas palabras mías. Voy a contarle la verdad, sobre la muerte de mi hermano Patrick». Un gemido lastimero,
brotó de la figura postrada de la anciana señora Caceral, y mi tío se pasó la mano por la frente, como si la tarea estuviera casi más allá de sus fuerzas. Esa tarde, continuó con voz ronca, Patrick me dirigió palabras amargas pero justas, sobre un asunto en el que yo tenía mucha culpa. Mientras esperábamos en Bossington Hill a Frank, que venía algo rezagado, Patrick volvió al tema, y me contó las medidas que había decidido tomar. Lo llamé entrometido impertinente, y lo golpeé. Nos enzarzamos en una pelea, y en el forcejeo, arrojé a mi hermano por el precipicio. Frank llegó justo a tiempo, para presenciar el terrible suceso. Durante unos minutos, ninguno de los dos pudo hablar. Entonces, temblando de horror y miedo, me derrumbé. «Cecil», gritó Frank, con las manos sobre mis hombros. «Que Dios te ayude. Soy el único que vio esto, y prefiero morir antes que testificar contra ti, recuérdalo. Vuelve a casa ahora mismo, y di que fue un accidente. Huyó de mí, y antes de que yo llegara a casa, me enteré de su muerte. Frank había muerto para salvarme. ¿Debía permitir que su sacrificio fuera en vano, o debía mentir, aunque eso solo dañara su memoria? Mentí, y eso me ha matado, me ha consumido por dentro. Soy un hombre moribundo, señor Grayson, y sabiendo que en 1 o 2 días compareceré ante Dios, juro que lo que acabo de contar es la verdad. Le ruego que traiga a un juez». Apenas me prestaron atención, y cuando el señor Grayson se marchó, me escabullí, y sin importarme el viento ni la lluvia, emprendí el camino de regreso a casa. Atravesé a toda velocidad el páramo desolado, disfrutando de las ráfagas salvajes que me azotaban desde la ladera de la montaña, pues sabía que la tormenta arreciaba, y que el fantasma de mi padre estaría en la Torre Culbon esa noche. Llegué a casa, pero, evitando encontrarme con mi madre o los sirvientes, salí a la pequeña franja de césped, y agarrándome con fuerza a la barandilla de hierro, me arrastré hacia el borde del acantilado. Cuando llegué, no pude ver nada más que el mar abajo, rizándose y silbando, entrando con un largo y voraz rugido, y lanzando su espuma contra las rocas. Sobre mí, las nubes plomizas, que se movían rápidamente, parecían descender casi hasta mi alcance, y el viento rugía entre los pinos, silbando con una alegría feroz entre sus esbeltas copas. Me acurruqué en un rincón, esperando a que esta fiesta salvaje de los elementos amainara un poco, y forcé la vista, escrutando la oscuridad, para divisar la torre que se alzaba justo delante de mí. De repente, oí una voz. «Señorita Lizzie, ¿qué demonios hace usted aquí?» Miré hacia la oscuridad, y reconocí el contorno difuso de la figura encorvada de Perkins. «Perkins», grité, «he estado en el castillo Munster, y he visto al tío Cecil. Fue él quien mató a su hermano. Se está muriendo, y ha confesado». Me agarró por los hombros, con una extraña luz en sus ojos vidriosos. «¿Es eso verdad? Dímelo, rápido». «Sí, es cierto», exclamé, asustada por su vehemencia. «El fantasma ya no nos molestará». «Alabado sea el Señor», murmuró. «Dios mío. ¿Qué es eso?» 2 pinos jóvenes, arrancados de raíz, salieron disparados por el césped cerca de nosotros, y destrozando la barandilla de hierro, como si fuera madera podrida, desaparecieron por el borde del acantilado. El anciano cayó de rodillas, y rezó durante un instante. Luego se puso de pie, agarrándose al trozo de barandilla que quedaba. «He visto muchas tormentas en mi vida», murmuró, «pero ninguna como esta. Que Dios permita que la torre se mantenga en pie. Señorita Lizzie, usted es una niña valiente. ¿Se atreve a seguirme?» Asentí con la cabeza. El viento se habría burlado de mis intentos de hablar, si lo hubiera intentado. «Vamos pues», gritó Perkin, y avanzó lentamente hasta el borde del acantilado, arrastrando algo tras de sí. Yo lo seguí a gatas, pues si me hubiera puesto de pie, el viento me habría derribado. Cuando llegó al filo del abismo,
Perkins arrojó una tabla tosca hacia la roca sobre la que se alzaba la torre, a modo de puente improvisado. Cruzó con cuidado, y al poco rato, oí su voz desde el otro lado. Lo he hecho rápido, señorita Lizzie. ¿Se atreve a venir? Me arrastré hasta el borde, y miré hacia abajo con un escalofrío, hacia el abismo negro e insondable. Perkins, ¿crees que veremos al fantasma esta noche? Pregunté, elevando mi voz, por encima del ruido del viento, y del mar embravecido. Eso creo, señorita Lizzie. Nunca vi una tormenta como esta, respondió. Y de pronto, dirigiendo su mirada hacia la torre, gritó. Mire allí. Y se incorporó a medias, entre los helechos en los que había estado agazapado, y señaló con un dedo tembloroso hacia la torre. Para mi asombro, una tenue luz brillaba en la cámara más alta. Vamos, Perkins. Grité incorporándome. Me arrodillé, aferrándome a un arbusto, hasta que hubo una breve tregua en las ráfagas de viento, que azotaban y rugían por el valle. Entonces me levanté de un salto, y conteniendo la respiración, crucé apresuradamente el frágil puentecito. En cuanto estuve a salvo, comenzamos el ascenso a la torre, pero apenas habíamos llegado a la mitad, cuando otra ráfaga de viento y lluvia dobló la esquina del valle, y tuvimos que agacharnos entre los helechos mojados, y clavar los dedos en la tierra, para no ser arrastrados, y caer por el borde del acantilado. Allí permanecimos, acobardados y temblando, durante lo que me pareció una eternidad, escuchando el salvaje y melancólico aullido del viento entre los pinos, y el furioso rugido de las olas. Por fin, pareció amainar un poco el vendaval, y casi a gatas, nos arrastramos hasta la puerta de la torre. Mi corazón latía con una emoción feroz, aumentada por todo lo que había vivido durante aquel día, y parecía tener la clara sensación de que algo extraordinario iba a suceder. Perkins abrió la puerta de un empujón, y penetramos en la estrecha cámara. Una figura alta surgió de la oscuridad, y avanzó hacia nosotros. Al principio me encogí, presa del pánico, pero entonces oí decir mi nombre, con el tono afectuoso que recordaba muy bien, y vi un par de brazos familiares extendidos hacia mí. Mi miedo se desvaneció al instante. Papá, ¿eres tú? ¿Estás vivo? Grité, y de un salto me lancé al apasionado abrazo del fantasma de la Torre Culbon. Esa misma noche, después de que le contara mi historia, mi padre abandonó su exilio autoimpuesto, y regresó conmigo a Glencombe. Al día siguiente, nos llegó la noticia de la muerte de mi tío Cecil, pero su confesión había sido firmada y atestiguada, y mi padre fue exonerado de la acusación de asesinato que pesaba sobre él, y fue libre por fin. Durante un tiempo, mis padres y yo seguimos viviendo en Glencombe. Pero la afluencia de visitantes que venían a contemplar la torre encantada era tan constante, que, para escapar de ellos, nos mudamos al castillo de Munster, que tras la muerte de la señora Catherall, que no había sobrevivido mucho tiempo a su hijo favorito, se había convertido en propiedad de mi padre. Y allí viví, hasta que contraje matrimonio, y mi marido me llevó consigo a otra parte del país. Pero esa es otra historia. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.